El crimen va en aumento. Junio es el mes más violento en la historia. Se estima que cada hora se asesinan a 4 mexicanos. Hace unos días, en el atentado del centro comercial Arts, allá en el Pedregal, se comprueba la operación de mafias internacionales para ajustar cuentas con enemigos, y ese es un tema para tratar a fondo. A fondo, con Carlos Ramos Padilla. Bien, pues le voy a mostrar a usted qué es lo que vamos a tratar el día de hoy en este programa, que se antoja interesante, informativo y muy ilustrativo para quienes estamos viviendo en este marco de exagerada violencia en el país. Sociedad frágil con asesinos fuertes. Bajo esas condiciones ya nos estamos movilizando en este país. Nos han traído mafias de criminales. ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Cómo entraron? Migración. ¿En dónde está? ¿Dónde se encuentra la seguridad nacional? ¿Bajo quién descansa la Guardia Nacional? ¿Quién es el responsable de dar cara frente a la seguridad nacional? Y por supuesto, Estado fallido, recomposición de estrategias. Si no es una afirmación, es una pregunta. Y esos son los temas que vamos a tratar el día de hoy aquí en A Fondo. Y me permito presentar a ustedes, a nuestros panelistas, nuestros invitados. Empiezo con Carlos Jiménez, uno de los más reconocidos y muy certeros reporteros, investigadores que tenemos en el país. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, buenas noches. Muy buenas noches. Por supuesto, Javier Oliva, ¿quién no lo conoce? Javier, ¿cómo estás? Eso dices tú. Buenas Gracias. noches. José Luis querido Camacho. Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy Universitario, buenas noches. muy reconocido, por supuesto. Gracias, también. buenas noches. Eder Guevara, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Él es colaborador del Instituto de Formación Política de Morena. Bueno, ya nos dio cuenta nuestro director Paco Ramírez en los servicios informativos de lo que ocurrió el día de hoy. Y vamos a hablar de violencia, y vamos a hablar de mafias internacionales que operan en el país, Ahora nos encontramos que hasta la Casa de Moneda asaltan, roban, llega la policía tarde. Por supuesto, Claudia no está sola, sigue operando. Hablo de Claudia Sheinbaum. ¿Qué pasó, Carlos? Tú estás muy empapado porque tú cubres esa área, tú sabes qué ocurrió. ¿Qué sucedió ahí? Ya hasta hacen mofa y memes de La Casa de Papel, esta serie que tiene mucho éxito en Netflix. Fíjate que algo que llama mucho la atención es la forma en que robaron, el ruido que se hizo, si le podemos llamar ruido, porque estamos hablando de un negocio, bueno, la Casa de Moneda que está ubicada sobre Paseo de la Reforma, a unos pasos de la Embajada de Estados Unidos, a media cuadra del Ángel de la Independencia, y aún así llegan estas personas, entran al edificio, un edificio que tiene vigilancia desde la entrada, que incluso hay un módulo del INE ahí, y para entrar te piden credencial, te registres, aún así ellos entran. Solamente hay un vigilante dentro ya de la Casa de Moneda, es un exmilitar. Él dice que lo desarman, la bóveda está abierta por algún motivo, entran y se llevan más de 1.500 centenarios. Estamos hablando de 55 millones de pesos aproximadamente. Son 4 hombres los que cometen el atraco, 3 los que entran, 1 que los espera afuera en 2 motocicletas. Menos de 3 minutos cometen este robo, se van. Cuando llega la policía ya no hay nada que hacer. Dicen que están identificados, ¿no? Por una serie de grabaciones. Hay una serie de grabaciones, incluso ya el día de hoy se difunden algunas imágenes de estos 3 hombres, de los que ingresaron, porque uno es el que se queda afuera. Son personas que incluso 2 de ellas van de suéter, de corbata, uno más lleva gorra. Él es el que amaga a esta persona y se llevan todo sin ningún problema, y hasta ahora no hay ningún detenido, ni siquiera se tiene sospecha para dónde huyeron. Imagínate. A ver, esto nos da pauta, nos da pie para iniciar con el tema que hoy nos convoca, Carlos, porque en la zona surponiente de la Ciudad de México, en el Álvaro Obregón, en la alcaldía Álvaro Obregón, particularmente en el Pedregal, están operando bandas de secuestradores, asaltantes y matones, alrededor de grupos, células de 8 personas perfectamente armadas. Y esto ha puesto alerta roja en esa zona. Ahí mismo, en Arts Pedregal, es donde se viene este famoso tiroteo, en donde se ejecutan por lo menos a dos israelíes, 2 extranjeros con antecedentes penales. Esto ahora de la Casa de Moneda, ¿todo está vinculado, todo tiene que ver, o está fuera de control la seguridad nacional? ¿Son mafias internacionales? ¿Son verdaderas células organizadas del crimen? ¿Son narcotraficantes? ¿De qué estamos hablando? Bueno, entre sí los eventos, digamos que no tienen un ligue. Eso pero decían con Hugo Alberto Wallace, hace 14 años. Por supuesto. Y ahora resulta que sí. Lo que es un hecho es que sí hay un descontrol, porque en todos los casos
el arribo de la policía no suele ser tan acertado. Por fortuna, en el caso de Arts, sí hubo una persona detenida. Fue, digamos, la única que tuvieron porque se habla de un seguimiento de 3 vehículos, se habla de la participación de al menos 6 personas. Hay una persona detenida en ese caso. En el caso hoy, por ejemplo, de la Casa de Moneda, no hay ningún detenido. Estamos hablando del Paseo de la Reforma, estamos hablando de la zona donde incluso está el edificio sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, estamos hablando de media cuadra del Ángel de la Independencia y ahí no hay detenido. En la zona sur, en lo que es Plaza Arts, es un tiroteo que dura más de 4 o 5 minutos. Es un tiroteo en la parte de abajo de la plaza como un distractor, es una doble ejecución en la parte de arriba de la plaza y la policía llegó, bueno, solamente ya al final para detener a una mujer que al final lo que es un hecho pareciera que incluso la abandonan sus cómplices porque todos huyen en vehículos, se habla de 3 vehículos y ella es la única que se queda caminando y es por eso que la detienen. Oye, pregunto si todo está relacionado, tiene vínculos, porque armando el rompecabezas, y consta que no estamos muy metidos en eso, pero por la información que tenemos, pues vemos que el asunto de la ejecución de estos israelíes en el centro comercial Arts tiene estrecha relación con el secuestro, mutilación y desmembramiento de Hugo Alberto Wallace que pasó hace 14 años. Sí, esta banda, fíjate que es una de las víctimas de este suceso en Arts, el israelí Ben Suchi, es un hombre que fue deportado en 2004, fue detenido aquí en la Ciudad de México y en aquel entonces lo buscaba desde entonces la policía de Israel, lo buscaba Interpol. Él había escapado de una cárcel en Israel, se supo que después de escapar se escondió en Venezuela, en Colombia y que vino a refugiarse finalmente aquí, entró, ¿no? Aquí entró a México y aquí incluso lo que se sabe es que estaba secuestrando y cobrando derecho de piso a personas de la comunidad judía y que para eso se ayudaba precisamente de estas personas que tú hablas, de los secuestradores de Hugo Alberto Wallace. César Freire y su grupo eran quienes lo ayudaban a él a cometer todos esos delitos. Qué cosas. Javier Oliva, y hablando de estos vínculos, bueno, pues, ¿dónde fueron los linchamientos cuando Marcelo Ebrard? En Tláhuac. ¿En dónde atrapan y asesinan a Lojos? En Tláhuac. ¿De dónde es esta gatillera de Arts? De Tláhuac. Y todavía dicen que están investigando. ¿Cuál es tu apreciación, Javier? No, mira, es evidente. Nosotros vivimos una pendiente estructural de violencia desde 1988. De Salinas a López, todos los presidentes han modificado de manera estructural, jurídica, normativa, las áreas de defensa, de seguridad e inteligencia. La pregunta es ¿por qué no se recompone esta tendencia? ¿No? Es decir, ¿qué no se está haciendo o qué se ha dejado de hacer? En los acontecimientos que se comentan, que comentaba Carlos, a mí 2 cosas me llaman la atención. Una, la hora en la que se cometen los delitos, ¿no? A plena luz del día. Es decir, con la posibilidad de que puedan salir impunes del lance, ¿no? Y lo segundo, Carlos, y que lo sepa nuestro teleauditorio, el crimen organizado a nivel internacional ha existido desde el origen mismo del capitalismo, ¿no? Pero no había operado así en nuestro país. No, pero por ejemplo hubo una guerra del opio en China, por ejemplo, ¿no? El comercio de drogas a los Estados Unidos desde el siglo XIX, ¿no? Es decir, aquí el tema es que obviamente las condiciones van cambiando, van siendo también más desafiantes a la autoridad, a la propia sociedad. Y si me permiten ustedes establecer un símil con lo que ocurrió el día de hoy con el tema de la Casa de Moneda, es como si a alguien en un grupo se le ocurre asaltar la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no? Donde se fabrican los dólares, ¿no? Es decir, lamentablemente estamos en una pendiente desde hace muchos años. No es un asunto de partidos políticos, no es un asunto de funcionarios, sino lo que estamos viendo es que no hay un diseño adecuado que resista pruebas como las que estamos viendo el día de hoy, en donde se tenga la capacidad reactiva. Pues puede haber muchas capacidades o recursos reactivos. La prevención y la disuasión es lo que verdaderamente genera la paz pública, ¿no? Todo lo demás son respuestas a modo, y así venimos desde hace más de 30 años. Entonces sí me parece que lo que estamos observando, solamente el fin de semana pasado hubo 52 asesinatos, ¿no?, en el país, vinculados de una u otra manera a las actividades criminales.
Entonces, ¿qué sucede con estos indicadores, no? José Luis, catedrático de Derecho en la máxima casa de estudios, ¿hay una plataforma jurídica creíble para tantos cambios como los menciona Javier, que se dan con sexenio a sexenio? Parecen más ocurrencias que estrategias. Fíjate que retomando la idea de Javier, si el conflicto viene desde 1988, quizá los factores que han originado esto pues son sociológicos. En primer lugar, hay más mexicanos, hay más jóvenes, los avances tecnológicos, el debilitamiento de los valores, la corrupción, la crisis económica ha generado que más jóvenes, porque desafortunadamente lo que vemos es que son jóvenes, son adolescentes los que están falleciendo. Y reincidentes, además. Sí, tienen 16 años y ya estuvieron en el tribunal 2 o 3 veces. Entonces, creo que eso es lo esencial. Segundo, la incapacidad, la falta de inteligencia, la falta de pericia de la gente que está a cargo de estas tareas. La intención de haber quitado la inteligencia de la Secretaría de Gobernación o lo que era realmente el CISEN, si no era para andar husmeando a los partidos políticos, había una razón de ser, de quién entraba, quién se iba, y nos damos cuenta que el gobierno pasado, todo el país está en una crisis, o sea, no es de un partido o de una persona. Todo el país está en crisis, pero aquí escuchamos al señor Mancera durante muchos años al decir que aquí no había delincuencia organizada y que no estaban los cárteles de la droga. Y preguntas tú, ¿están vinculados? Pues sí, todo está vinculado. Bueno, vete un poquito más atrás, desde la época de Marcelo Ebrard, que Seguramente, trajo a Giuliani y habló de la celotolerancia. seguramente, ¿no? Y nos vamos para más atrás y le tocó al ingeniero Cárdenas y le tocó a López Obrador. En fin, ¿qué ha Los habido? muchachos de la Buenos Aires, ¿no? Acuérdate lo de los muchachos que asesinaron ahí en la Buenos Aires. ¿Qué es lo que pasa? Yo insistiría, el problema es sociológico, no se ha resuelto, ¿verdad? Ni las propuestas de políticas públicas que están implementando a nivel federal y a nivel estatal nos dan una lucecita, no se está combatiendo el origen, al contrario, las universidades están en crisis. 12 universidades en este país, fundamentalmente 3 universidades públicas, están casi a punto de cerrar. Eder. No hay esa motivación, al contrario, hay crisis. Tu apunte, Eder. Yo creo que se ha dicho en varias ocasiones, el tema de la inseguridad es una de las herencias más complicadas de los regímenes anteriores, la más difícil y el reto más complicado de resolver en este momento, y por inseguridad se atiende todo el fenómeno que efectivamente es sociológico y que tiene que ver con no solamente el incremento poblacional y el hecho de que las juventudes sean el sector poblacional más grande de este país, sino que han sido los más golpeados por un modelo económico que falló. Son más de 60 millones de personas que el neoliberalismo arrojó a la pobreza. Por supuesto que eso tiene una implicación en materia de seguridad. Ahora, también hay otra situación que es muy concreta. México Unido contra la Delincuencia, una vez que se dieron a conocer las cifras hace 3 semanas, 4 semanas de la delincuencia, y que se demuestra que este semestre en cuanto a cifras ha sido uno de el más violento de la historia, el análisis que hace México Unido contra la Delincuencia es que es resultado no solamente de que hay un incremento natural de la violencia, sino que ha habido durante los regímenes anteriores, los sexenios anteriores, un maquillaje de las cifras. ¿Por qué? Porque la estrategia de seguridad de los gobiernos anteriores, sobre todo el gobierno de la ciudad, el gobierno del Estado de México y el gobierno federal con Calderón y con Peña Nieto, no era combatir la inseguridad, sino la percepción de seguridad. Y eso implicaba maquillar las cifras en buena medida. Entonces, es muy interesante el tema que vamos a ver sobre la incorporación de mafias internacionales. Por supuesto que hay intereses multinacionales dentro de los grupos del crimen organizado, no solamente el narcotráfico, dentro de todos los segmentos del crimen organizado, pero tienen, por supuesto, una serie de articulaciones que tendríamos que revisar. Yo no pondría el ojo en el fenómeno migratorio, sino en la política concreta de seguridad interior
y de seguridad nacional que se ha llevado a cabo en este país. A ver, vamos a hacer una pausa porque esta tiene varias aristas, este tema. Estamos hablando de pobreza, estamos hablando de maquillaje, estamos hablando de manipulación y estamos hablando de mafias internacionales, pero también de migración. Regresamos y vamos a entrar a debate porque yo tengo otros datos. Volvemos. Entre otros aspectos de migración. A ver, yo les decía con cierto sarcasmo, tengo otros datos, porque me parece que lejos de hablar del pasado, del futuro o del presente, hay puntos muy claros que determinan en dónde está la delincuencia y no se atacan. El más reciente lo vemos ahora con migración. O sea, cómo entraron estos criminales israelíes al país, teniendo antecedentes de narcotráfico, de violaciones, de fuga de penales, entran y todavía se les da un permiso temporal de trabajo. Aquí el gobierno federal, hablo directamente del presidente de la República en sus mañaneras, tendría que dar cuenta clara de quién fue el responsable el 9 de abril de haberles permitido, porque no fue en años pasados ni en administraciones corruptas anteriores. En este año entraron al país. En realidad entraron desde antes. Sí, pero la realidad es que cuando estuvieron aquí fue en 2004, son detenidos, Ben Suchi en específico es mandado a Israel, se lo llevan allá está preso, sale y pese a sus antecedentes de haber escapado en 2 ocasiones de prisión, pese al antecedente de que aquí se le acusaba de extorsiones y de secuestros, él entra al país sin ningún problema. Ahí hay notablemente una falla de los órganos de inteligencia primero al permitirle ingresar sin ningún problema y segundo al permitirle estar en la ciudad y no hacer un seguimiento hacia él de lo que estaba haciendo. Ahora, el problema es saber si hay falla de los órganos de inteligencia, hay complicidad de los órganos de inteligencia. Porque decía yo, tenemos el asunto de migración, en este caso, muy bien identificado. Tláhuac. Otra vez Tláhuac. Santo Domingo, hay 2 Santo Domingo, ustedes me dirán, en donde falsifican documentos en el centro de la ciudad, o el que está junto a Ciudad Universitaria, que es el centro de distribución de droga para las zonas federales. Los ataques a mano armada, con violencia, que se dan permanente, cotidianamente, en Observatorio, en la avenida Observatorio. Y bueno, pues el caso del Chapo. O sea, para poderse haber escapado de un centro de reclusión federal de alta seguridad, tuvo que haber intervenido, pues no sé si 1 o 2 o 3 o 5 personajes o grupos para permitirle fugarse, construir, comprar custodios. Javier, ¿es estrategia lo que está faltando? ¿Es inteligencia o no queremos atacar directamente lo que nos hace daño? Desde mi punto de vista, otra vez, desde 1988 ningún gobierno ha presentado una estrategia. O sea, no existe. ¿Estado fallido? No estado fallido tampoco, ¿no? No, pero lo que yo me refiero es que son posturas reactivas, ¿no? Es decir, yo les puedo poner rápidamente, para no agotar el tiempo, una situación por cada sexenio. Con el asesinato de Manuel Buendía desaparece la Dirección Federal de Seguridad y Carlos Salinas de Gortari crea primero el DICEN y después el Centro de Investigación de Seguridad Nacional. Ernesto Zedillo crea en 1999 la Policía Federal Preventiva. Vicente Fox crea la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Felipe Calderón crea la Policía Federal. Enrique Peña Nieto crea la Gendarmería, la Comisión Nacional de Seguridad y suprime la Secretaría de Seguridad. El presidente López ahora suprime al Estado Mayor Presidencial, suprime al CISEN y lo envía a la Secretaría de Seguridad Pública, que retoma el proyecto tanto de Fox como de Calderón a tener una Secretaría de Seguridad Pública. Pero los resultados, ¿dónde están? No, aquí no es un asunto de voluntarismo, de intencionalidad. Si bien es cierto en esos términos, también la otra cuestión es que todos, sin excepción, se han apoyado en las Fuerzas Armadas. Pues sí. Todos, sin excepción. Pero es lógico. Entonces, ¿no? y ahí el punto, pues a mí me parece que ahí el punto es muy importante, porque sí me parece que ha habido una ausencia o una falta de respaldo decidido del estamento civil al estamento militar, porque finalmente son los civiles los que van a pedir el apoyo. Los militares no van a tocarte la puerta, y eso ha sido histórico. Entonces me parece que en esta disfunción, ¿no?, estructural que se observa, hemos llegado al punto de, bueno, y si este proyecto, yo no lo llamo estrategia, si este proyecto de seguridad que se está instrumentando en el país, yo lo digo públicamente, tengo todo el anhelo, el deseo, el compromiso de que funcione, ¿no? Sería aberrante que alguien supusiera que fracasando nos va a ir bien, es una tontería, ¿no? Bueno, hay quien sí le apuesta al fracaso, ¿no? Yo no coincido en 2 temas. Uno,
Para mí está claro que la estrategia de los gobiernos anteriores es precisamente lo que implementaron todo el tiempo. Esas modificaciones a la estrategia de seguridad tenían que ver con un mecanismo de reorientación y reorganización de los grupos del crimen organizado. El concepto de la mafia en el poder no es una invención que se haya sacado de la manga el presidente Andrés Manuel López Obrador. Era lógico y es obvio además, incluso ahora, que hay toda una red de complicidades a través de las cuales, por ejemplo, era posible no solamente que se escapara el Chapo, mucho antes. También está el asunto, y a propósito de intercambios comerciales, el tema de Escobar con el Señor de los Cielos, el intercambio de las mafias japonesas con mafias de Tlaxcala para la trata de personas. Es claro que todos esos grupos de crimen organizado, todos esos grupos de crimen organizado operaron al amparo del poder. Y por supuesto que esa era una estrategia. Mucha gente desde el poder político y económico se beneficiaron de estas estrategias. Exigir resultados con un cambio, una reorientación de la estrategia de seguridad nacional a través de la Guardia Nacional a 2 meses de que se implementó, menos de 2 meses, sí sería un exceso. Pero a mí me parece muy lógico que haya, que se recargue, en este caso el presidente Andrés Manuel, del ejército, primero porque no hay ninguna otra estructura que tenga la infraestructura, la cantidad de personal y la posibilidad de movilización en todo el territorio nacional como sí lo tienen el ejército y la marina. Él jamás dijo que no. ¿Sabes qué? Sí, Él jamás dijo que no. Dijo entrando a la presidencia, regreso a los soldados a los sí, cuarteles. claro, y lo se dijo. está cumpliendo. Hay una propuesta de ley, no propuesta, se aprobó por consenso la ley de la Guardia Nacional, en donde se establece que en medida que la Guardia Nacional que es una policía de proximidad, se le va a capacitar con ese perfil, vaya abarcando todo el territorio nacional. En esa medida, el ejército y la marina van a entrar de regreso a sus cuarteles con las armas de guerra, que jamás tuvieron que salir a las calles a hacer tareas de seguridad pública. Así está establecida la iniciativa. Pero así en los transitorios dice claramente que las Fuerzas Armadas van a estar cuando termine el sexenio. Mira, yo creo que claro, lo primero que es un tenemos periodo. que hacer, Eder, lo primero que tenemos que hacer es retomar lo que ha dicho Javier. Esto no es de partidos políticos. Estamos hablando de los... Hermano, estamos hablando del 88. Estamos hablando del PRI, estamos hablando del PAN, estamos hablando del PRD, estamos hablando de Morena. O sea, ese no es el problema. Es de estrategias. El problema, yo no sé a qué le estés llamando a la estrategia. Esto que les decía, lo que tú estás haciendo, se benefició. Lo que tú estás haciendo, reorientando a la mayoría de los que están ahorita eran de la mafia del poder. Pero todos ellos. La estrategia planteada no vamos hoy a resolver no eso. No vamos a resolver eso diciéndole y echando la culpa a los del PRI hay o a los hay que del identificar, PAN. tiene un origen, hermano, tienen nombres y apellidos los responsables de estas estrategias. La verdadera, Quien decidió sacar al ejército a las calles fue Felipe Calderón. No es cierto. Sí, Fíjate, claro. no es cierto. La guerra contra el narco. Hombre, los soldados están es que es muy sencillo. Hay que estudiar Javier, la historia de las Fuerzas Javier, Armadas. sí. Están desde la Esto década es de los muy 70, sencillo. hombre. Si tú dices que la culpa la tuvieron ellos, ya se limpia las manos. No, es un problema que tenemos todos los mexicanos. Y desde ahí, para empezar, lo debemos de hacer. Oye, y pero lo que acabas de decir, permíteme, lo sí. que acabas de decir de las Fuerzas Armadas, que yo no sé qué sería de este país sin ellas, se dijo que iban a regresar y lo del transitorio ha sido una burla. Los congresistas, el constituyente permanente aceptó y después el Poder Legislativo, ¿para qué? Para que hubiera esa buena fe, esa buena voluntad de que se resuelva el problema. Pero la verdad sabemos que la inmensa mayoría de los miembros de la Guardia Nacional son miembros del Ejército, de la Marina, del Ejército y de la Policía Federal. Pero a ver, ¿qué José Luis, queremos? Como Que lo se era la resuelvan. Policía Federal. La Sí, mayoría eran militares. así fue. Echaron mano del ejército, no hay opción, no dio Eso no es resultado. militarización. Lo mismo que está haciendo el presidente López Obrador, Hay una lo diferencia entre hicieron, militarizar. lo hicieron en el pasado y no dio resultado. Esa es la lo verdad. mismo, no es lo mismo, de lejos no es lo mismo. A ver, le has dado el clavo desde mi punto de vista, José Luis, porque sí, efectivamente no es de instituciones o de partidos políticos, pero sí de personajes. Y vemos que parte del equipo estratega de la Cuarta Transformación son los mismos que acusaron ellos mismos de la mafia del poder con antelación. Doy nombres, aquí sí damos sus nombres. Así es. Alfonso Durazo, Así es. digo, ha vivido en la mafia del poder, utilizando los términos de la Cuarta Transformación, y vivió y sobrevivió al caso Colosio, que no se nos olvide.
Claro. El señor Ebrard, digo, PRI, PAN, pero PRD, deja eso. Bueno, La línea 12, los linchamientos de Tláhuac, La etcétera. línea 12, ¿qué? ¿No es parte de la mafia del poder? Salió exonerado. ¿De qué le culpan con la Salió línea 12? exonerado. Bueno, Sí, está claro. bien, salió exonerado. Porfirio Muñoz Ledo, bueno, ni hablar. Y Bartlett, desde el ejercicio electoral lo acusaron de la caída del sistema, lo acusaron de asesino, de zorrilla, lo acusaron. Claro. Y ahora está de como Manuel parte... Buendía. Bueno, no me digas que Manuel Bartlett no era parte de la mafia del poder La tampoco. estrategia de seguridad pública pasa por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y la estrategia de seguridad pública pasa por un programa integral que tiene que ver con atender las causas de fondo, pero en el tema concreto de la Guardia Nacional tiene que ver con reorientar la prioridad de la seguridad en la prevención del delito. ¿Cómo se les va a capacitar? Pero hemos vivido los a- meses más violentos Pues sí, en la porque historia. primero ya expliqué el dato que da México Unido contra la Delincuencia. Y segundo, por supuesto, porque tiene 2 meses que entró la Guardia Nacional Y en tiene vigor. 18 años el señor López Obrador hablando de que sí iba a Ajá, acabar pero esto no entrando estaba él. gobernando. Pues sí, pero ¿Cuánto es un tiempo proceso, es lleva, un periodo. México Unido contra la Delincuencia, que no son para nada oficialistas, al contrario, han marcado todo el tiempo que para que haya un proceso de pacificación, entre muchas otras cosas, tiene que haber un periodo de desmilitarización y de profesionalización de las policías. Ese periodo de desmilitarización nunca han planteado que sea de la noche a la mañana. Tiene que ser con un lapso establecido. Ya se establecieron 5 años para ese lapso. Yo quisiera La hacer seguridad pública una se está precisión. planteando. Este concepto es absolutamente mítico, no tiene ninguna base. México nunca ha estado militarizado. México tiene, con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tiene 395,000 policías. El 40% de estas policías son policías estatales, el 32% son municipales, el 10% son federales, el resto se reparten con las policías ministeriales, estatales, federales. México, juntando a las 3 Fuerzas Armadas, hay 280,000 integrantes. ¿Dónde está la militarización? Y sin embargo, esos 55,000 elementos de las Fuerzas Armadas que contribuyen todos los días a labores de seguridad pública hacen más que el conjunto de las policías. Claro. Entonces, no está militarizado el país, ni siquiera, el término técnico es ni siquiera por pie de fuerza. Hay 115,000 más policías que todos los militares mexicanos. Entonces, también por esa parte a mí me parece que, y en esta parte sí coincido con lo que tú señalas, la gran diferencia del programa de seguridad pública, que no es una estrategia, es la prevención. Esa sí es la gran diferencia. A ver, vamos a una pausa y entonces esto da pauta para preguntar en dónde está la seguridad nacional. Volvemos. ¿Dónde está pues la seguridad nacional? Porque vamos a quitar instituciones, partidos políticos, si quieren nombres de personajes del pasado responsables, si quieren los volvemos a tratar como ustedes gusten, pero yo insisto, independientemente del tiempo que llegue el señor López Obrador en el poder, nos debe de dar una respuesta clara de quién permitió el ingreso de estos delincuentes criminales israelíes al país. Y no fue asunto de Salinas, ni de Calderón, ni de Fox, ni de Porfirio Díaz, ni de... No. Actual. Y en base a eso, Carlos, pregunto, ¿dónde está la seguridad nacional? Sí. ¿Dónde está la inteligencia? Te decía yo, hubo una falla completa en este aspecto. O sea, ellos entran con un pasaporte, se decía al principio que era un pasaporte falso, después ya se supo que no, que es un documento expedido bien, entraron tranquilamente, obtuvieron documentos aquí. Después sí obtuvieron algunos documentos falsos, una licencia, una credencial de lector, pero aquí estaban bien. O sea, es decir, hubo una falla segura ahí en los órganos de inteligencia. Alguien no les dio seguimiento, alguien no se puso a ver qué hacían. Tan es así que una semana antes ellos se reunieron con la mujer que finalmente los pone para que los ¿Por asesinen. cuánto? ¿5,000 pesos cobró? ¿Cuánto? No, la mujer que los asesina, ella dice que le pagaron 25,000 pesos por este asunto, que le pagaron 25,000 pesos y que le condonaron la deuda de 2 armas. Ella decía que era sicaria y que a cambio de ese dinero y esas armas se lo perdonaron. Pero las autoridades sabían que estos 2 hombres andaban aquí en México y pese a ello no les dieron un seguimiento. Lo que se sabe ahora es que incluso este hombre Bensuchi estaba de nueva cuenta extorsionando personas de la comunidad judía y pese a ello no hubo un seguimiento, el hombre finalmente fue ejecutado. Entonces ahí estamos hablando de una falla que en su momento, estamos hablando del 2004, cuando estaba el entonces subsecretario Gabriel Regino, se dio un seguimiento total, una detención, incluso estamos hablando de la época en la que estaba Marcelo Ebrard en gobierno, y ahí sí se actuó bien. Actualmente las cosas fallaron. Y lamento decir lo que voy a decir, José Luis, pero entonces el señor Trump tenía razón cuando vino a escupirnos en la frontera
el que va a construir un muro, porque se había detectado que en los éxodos centroamericanos que pasan por el país había células delincuenciales. Nos los dijo el señor Trump. ¿Con esto de Arts Pedregal se confirma? Fíjate que yo veo ahí dos situaciones en el muro que se ha hecho en la frontera sureste de México en el sentido de la Guardia Nacional. Verdaderamente era una entrada que pasaba cualquiera por ahí y no había ni siquiera los más elementales protocolos para saber quién estaba entrando. Sí, de Nos dimos adentramientos. cuenta que venía gente de África, venía gente por vía Perú, venía gente de Cuba, venía gente de todas partes y no había ningún protocolo y entraban y las grandes caravanas y el mismo señor presidente invitándolos que se vinieran todos para acá. Por esa razón el otro estaba pero sí furioso y llegó a lo que decía que habían tenido un acuerdo y que no se había dado a conocer y que en lo oscurito y que fue y que vino, fue el compromiso. El gobierno habla de 6,000 policías de la Guardia Nacional. En realidad el presidente Trump habla de 21,000 o de 23,000. Sí. Ese es realmente el muro del que habló que se iba a hacer y que lo íbamos a pagar nosotros y lo estamos haciendo. Eso es quizá el otro lado de la moneda, pero creo que también fue muy positivo que nosotros reguláramos nuestra frontera. O sea, no sabemos quién entra, cuántos personas de Medio Oriente pueden estar entrando aquí y es un peligro, pues no solamente para el otro lado, sino para nosotros mismos. Pero no ahí solamente... están las mafias, los de Hong Kong, los de China, los colombianos. Los colombianos, Oye, una José mafia. Luis, pero no solamente Medio Oriente, sino las personas que vienen de África, no podemos entender el arribo a nuestro país, sino es a través de polleros, mafias internacionales. Y esto lo debe saber nuestro gobierno, ¿o me equivoco? No, desde luego. Sí, yo quisiera retomar un aspecto que dejé de lado en una de mis participaciones. Otra cosa que repite este gobierno con respecto a los anteriores es la improvisación de funcionarios, ¿no? Es decir, en las áreas críticas en materia de seguridad e inteligencia vienen prácticamente sin ninguna experiencia. Y me parece que la curva del costo de aprendizaje en esta materia, en el nivel de complejidad que tenemos a nivel geopolítico, el riesgo país es muy elevado. A mí me parece un error estructural llevarse la inteligencia política con un enfoque de seguridad pública, porque de allá venimos, ¿eh? Entonces, mi propuesta, la he dicho en distintos foros, incluso en tus programas, en el Centro Nacional de Inteligencia debe ser un órgano desconcentrado, dependiente de la Presidencia de la República. No puede estar en las áreas de seguridad pública. Porque ¿cómo estudia los movimientos estudiantiles? ¿Cómo estudia las corrientes al interior de la Iglesia Católica? ¿Cómo estudia las relaciones entre los medios de comunicación y los partidos políticos? No lo puede estudiar desde ese enfoque. Me parece que es un problema precisamente de concepción de lo que significa ¿Dónde está todo ese personal, Javier? Bueno, hasta donde yo sé, experiencia, ¿dónde está? Hasta donde yo sé, una buena parte del personal de lo que era el CISEN permanece en sus áreas. Sé que la escuela, lo que antes era la escuela de inteligencia, en donde yo he sido profesor durante muchos años, sigue funcionando, hasta donde yo sé. Y por último, las expectativas, José Luis y yo fuimos invitados el día de la presentación de la Guardia Nacional ahí en el Campo Marte, donde estuvo el presidente de la República, desde luego. Y en efecto, el general Bucio dijo en su discurso algo que me parece muy interesante, o que me pareció muy interesante, que hay una gran expectativa sobre la Guardia Nacional. Y tiene toda la razón. ¿Qué hace falta desde mi punto de vista para que la Guardia Nacional logre su cometido que todos queremos? Desde mi punto de vista hacen falta los siguientes 4 aspectos. Una reestructuración a fondo de los sistemas penales a nivel estatal y federal. Se calcula, según estudios del INACIPE, que el 70% de los reclusorios estatales los controlan los internos, ¿no? El segundo aspecto es el robustecimiento del sistema penal, ¿no? Hoy conocido de manera irónica como la puerta giratoria, ¿no? Un delincuente tarda más tiempo en salir de un proceso penal que en ser detenido, incluso en flagrancia. El tercer aspecto es el fortalecimiento o creación de las policías estatales o municipales, ¿no? Y el segundo, el cuarto y último, que me parece determinante, la decidida convergencia del Poder Legislativo y del Poder Judicial para darle a los recursos, ¿no? Recursos que sean presupuestales, jurídicos, políticos, administrativos, de comunicación, para que esto pueda salir. Porque
con una sola variable no vamos a tener, sí se va a poder, pero se van a tardar más. En cambio, si se juntan estas 4 variables, junto con el apoyo que se le está dando a la Guardia Nacional, que sale con un gran respaldo político del Congreso de la Unión, entonces sí vamos a tener de manera razonable mejores condiciones para poder salir. Lo que a mí me parece lo que hace falta es justamente esta convocatoria, ¿no? Porque si la Guardia Nacional, a diferencia de otras corporaciones, va a tener una presencia disuasiva permanente. Esta es otra diferencia. De los 266 cuadrantes, ya está en 150. La gran diferencia, ahí sí también, es que va a estar de manera permanente, con una labor disuasiva de patrullaje. Pero, bueno, un patrullaje pasa enfrente de tu casa y vuelve a pasar dentro de 10 o 12 horas. Entonces, sí es una buena medida, es una buena salida, pero a mí me parece que hacen falta estas cuatro variables para que se den el éxito. asunto que estén patrullando de forma permanente en una sola calle, sino que tengan comunicación permanente con la población. Ese es el secreto. Aquí dice en el lado derecho, en el uniforme nuevo que ya vi, dice proximidad. Sí, ese es el tema de la policía de proximidad. Y yo creo que se están tocando muchos temas aquí y se están combinando de una forma muy peligrosa. A Trump le gustaría esto. Comenzamos a hablar, comenzamos a hablar de estos israelíes asesinados, y de ahí pasamos al fenómeno migratorio, en donde la inmensa mayoría de las personas migrantes en realidad están huyendo de los grupos transnacionales, que son los grupos, los cárteles del narcotráfico y del terrorismo, como son los Zetas, como son las Maras, etcétera. Y me parece que sí, vincular estos dos temas, como si estos grupos de criminales de élite, los israelíes, las mafias rusas, las mafias japonesas, etcétera, entraran en estas caravanas migrantes, y no. Estas personas del fenómeno migratorio, de las caravanas migrantes, vienen huyendo de la violencia y de la pobreza de sus países, y no, los grandes capos no entran por ahí. Estos entran por la puerta grande porque, insisto, el concepto de la mafia en el poder no fue una invención. ¿Podríamos asegurar que grupos delincuenciales, de criminales, de sicarios, terroristas no han entrado? Seguramente entra algún capo por ahí, pero por supuesto que ese no es, o sea, ese no es el problema de fondo. Yo en algo sí coincido con lo que decías hace ratito. Ellos no entraron, los israelíes no entraron por medio de las caravanas migrantes. Decir esto es seguir contribuyendo al discurso estigmatizante de las personas migrantes. Y yo coincido en algo de lo que decían hace ratito. Jamás se habían puesto medidas regulatorias para saber quiénes son, con nombres y apellidos, y de dónde vienen y por qué están entrando al territorio nacional las personas que entraban desde el sur. Ahora que se está intentando hacer por medio de la Guardia Nacional y del Instituto de Migración, están acusando al gobierno federal de estar generando el muro de Donald Trump, cuando en realidad lo único que se está buscando, y esto lo dice Andrés Manuel desde su libro del 2017, La Salida, es resolver el fenómeno migratorio. ¿Y cómo lo está queriendo resolver? Sí, poniendo orden en la frontera sur, pero también generando cortinas de desarrollo en donde haya posibilidades de empleo, no solamente en México. Se está impulsando para que haya inversión, en vez de que la inversión de las grandes potencias sea en armas o en estrategia militar, sea en proyectos económicos para que haya empleo en Centroamérica, que es de donde viene la gente, en su mayoría. Fíjate, Carlos, que yo lo subrayé desde un principio en el sentido de que falta inteligencia, falta capacidad y falta experiencia. Hay la voluntad de todos, doctor, hay la voluntad de todos los mexicanos. Cuando el Congreso aprobó las reformas legales, 4 reformas, 3 nuevas leyes y una reforma legal para que se creara la Guardia Nacional, fue por unanimidad de todos los partidos políticos, y al poquito tiempo vino de nueva cuenta la diferencia si iba a ser civil o iba a ser militar respecto al transitorio. O sea, les faltó la sensibilidad. Y luego los de la Policía Federal, o sea, todo un oso, porque no hubo la sensibilidad de que el secretario de Seguridad Pública pudiera hablar como la gente. Oye, es su chamba de 20 años. Como han estado despidiendo gente de todas partes, luego es, oye, ayúdanos, ayuda a México, tienes 20 años, firma tu renuncia e incorpórate para acá. ¿Cómo es posible que haya sucedido eso, no? Vamos a hacer una pausa para cerrar el programa y hablar de la recomposición de estrategias. Y hablamos un poco también de las Fuerzas Armadas. Volvemos.
Este país requiere de recomposición de estrategias otra vez. Y yo preguntaba en el bloque anterior dónde está la seguridad nacional, porque hablamos de las Fuerzas Armadas, hablamos de la Guardia Nacional, pero yo creo que en pocas ocasiones, si no es que es la primera, vemos tal humillación, tal ataque frontal, corporal, físico, verbal a las Fuerzas Armadas, a los soldados mexicanos. Claro. Y en lugar de que el presidente, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, dé la cara y responda por los soldados, dice, no, yo entiendo que bueno, fueron cautos, fueron prudentes y las golpizas continúan. No es la primera vez, Javier, que se da esto. Tenemos el problema de los huachicoleros en administraciones pasadas en Puebla y desde 1994, si no mal recuerdo, con la afrenta que recibieron nuestros soldados en Chiapas con el ZLN. Pero nunca los habíamos visto arrastrados, jaloneados, golpeados como en esta ocasión. Entonces, ¿recomposición de estrategias con soldados que ni siquiera son respetados? Bueno, desde luego que yo le llamo la pedagogía de la impunidad, ¿no? Es decir, si tú en Londres le gritas a un policía, te metiste en un problema, ¿eh? Bueno, y si lo empujas, es pena corporal. O ya quiero ver que a un miembro de la Guardia Civil Española, un automovilista se baje y lo insulte. O un alemán. O que bloquee Schubertstrasse 2 minutos, o sea, te quitan a los 3 segundos, ¿no? Digo, estoy exagerando. No, yo quiero traer a la mesa la polémica que a mí me parece artificial que se generó por la presencia de la Guardia Nacional en el metro. Yo no sabía, bueno, porque me puse a contarlas, eran 9 estaciones de 140 estaciones, para esas. Y las revisiones que hacían aleatoriamente los integrantes de la Guardia Nacional, que también se hacen en museos, que se hacen en edificios aeropuertos, públicos, ¿no? y que se hacen en muchas partes del mundo como medida disuasiva, ¿no? Porque tú no sabes si en el caso del metro esa mochila puede traer teléfonos celulares robados, ¿no? Venta de droga al menudeo, armas, ¿no? entre otras Pero muchas no cosas. es violación a las garantías constitucionales. No, porque es un protocolo de seguridad. Y sabes qué, Carlos, justamente es esto. Muchos de los, y lo digo con toda franqueza, porque yo sí viajo en el metro, yo tengo la impresión de que muchos analistas tienen meses o años que no se suben al metro, ¿no? En donde la forma en la que reaccionó el usuario, no se suscitó al menos ningún roce. En algunos casos, algunos analistas llegaron a hablar de, bueno, tú eres un experto en el tema, José Luis, sobre el artículo 16 constitucional, ¿no? De que nadie puede ser molestado en su persona, etc. Pero yo creo que también estamos en un nivel crítico, ¿eh? Es decir, los ciudadanos también tenemos que ceder en algo. Tenemos que darle también un voto de confianza a la autoridad. Pero a ver, llegas en tu automóvil circulando por periférico y te detiene un retén falso, un satélite, y resulta que ni son policías, ¿eh? No, bueno, esa es una forma de operar. Entonces, ¿cómo sabes si es de Guardia este Nacional, consorcio si no es Guardia corrosivo Nacional? de que es de la criminalidad? Eso ocurre, eso es cierto. Pero estamos verdaderamente en una situación de emergencia, incluso en la exposición de motivos para las 11 reformas constitucionales para crear a la Guardia Nacional. El primer párrafo dice, México vive una situación de emergencia en materia de seguridad pública, lo cual me parece no solamente sensato, sino una base argumentativa que te tiene que llevar a puntos como el que estamos viviendo, en donde, a ver, nos vamos a definir o no para estar en una sola línea. ¿Cómo reaccionan las sociedades, por ejemplo, ante atentados terroristas? Todos actúan de manera conjunta. Todos nos defendemos. Si nos están agrediendo a todos nos tenemos que defender. José Luis. Sí, fíjate que yo creo que respecto a estos retenes, desafortunadamente, bueno, pues sí, hay pillos, es la delincuencia organizada. Recuerden el asunto del hijo de Martí, del señor Alejandro Martí, así fue, pero yo creo que no violan tus derechos fundamentales. Creo que hay esa conciencia y lo del metro, pues qué maravilla que suceda eso y que haya esa previsión de que pueda haber armas, puedan asaltarte, pueda haber una situación de delincuencia, y yo creo que es fundamental que lo estén haciendo. Alguien podría decir, o alguien se podría rasgar las vestiduras. Están militarizando todas las estaciones. Eso ya está a nivel constitucional en Francia. Hace un año se reformó la Constitución para que las Fuerzas Armadas pudieran estar en los lugares álgidos, susceptibles de un atentado terrorista y de actividad criminal. Eder. Sí, primero sobre el tema de los soldados humillados. Yo creo que es muy importante, por eso es muy importante siempre contextualizar.
esos mismos soldados, con esas mismas armas largas, cometieron muchos abusos de poder en los sexenios anteriores. Venimos de una circunstancia en la que... eso? ¿Cómo? ¿Cómo documentas eso? Está perfectamente documentado. El Seguro Social tiene más violaciones a derechos humanos que la Defensa y la Secretaría de Marina juntos. No, bueno, sí, y eso no lo discuto de ninguna manera, Entonces, pero por supuesto que todas las Fuerzas Armadas, las policías estatales, municipales, cometieron Son abusos. cosas distintas, Cometieron Eder. abusos, yo lo sé. Son cuestiones Entonces, distintas. aquí El hay ejército una y la marina instrucción, y las hay policías. una No hay que confundirlo. Por supuesto, pero todos cometieron abusos. No, y no, fueron no, por no. todo momento, Y y, los eso lo ha abusos dicho que el han cometido presidente. las Fuerzas Armadas no tendrían han el sido prestigio sancionados. que tienen, Sí, ¿no? hermano. Creo que ahí estás en un grave error, hermano. El presidente de la República ha sido muy claro al decir que las Fuerzas Armadas siempre han sido muy disciplinadas y si en algún momento cometieron abusos a los derechos humanos fue por una orden civil. Y en ese contexto, por supuesto que es muy importante que esas armas ya no se utilicen en contra de la población, incluso en contextos difíciles. No, pero no se han usado en contra de la Tendrá que población. mejorarse la disuasión y estrategias a través de las cuales se pueda evitar que, por ejemplo, golpeen al ejército o a cualquier autoridad. A ver, vamos Pero cerrando con ahí Carlos. esa es una circunstancia muy concreta. Ahora, en cuanto a la estrategia, que es el tema de este segmento, hay una estrategia compleja, integral, que es el Plan de Paz y Seguridad que implementa el presidente Andrés Manuel López Obrador y que básicamente lo que plantea es resolver de fondo las causas de la inseguridad. Efectivamente, se parte del análisis de que hay una crisis humanitaria histórica en México que pasa porque no ha habido un proceso de resarcir el daño a las víctimas de la guerra contra el narcotráfico. Por supuesto que también pasa por resolver el problema de la inseguridad y de la desigualdad A ver, social. ahí están las cifras. De la desigualdad Pantalla. social y de la pobreza. Ven nada más los contrastes. Vamos a cerrar el programa con Una cosa nada. Carlos. Yo- Sí, un segundo. Javier, dime. No hay un solo militar que reciba una orden para que viole derechos humanos. No, yo lo sé. Fíjate y eso debe quedar muy ahí claro, ¿eh? yo, con todo respeto, rechazo categóricamente. Felipe Calderón lo que declaró la guerra tú contra el narco hablaste a y te permití que lo 600,000 hicieras. Déjame personas. decirlo. Yo rechazo categóricamente el que se ofenda al ejército mexicano y a la defensa, a la Secretaría de Marina. ¿Por qué? Porque no es verdad. Las instituciones públicas de mayor Son las más crédito respetadas. social es la Marina y el Ejército. Te voy a decir una cosa. Dentro del fuero militar, que se esponjan porque no saben lo que es el fuero militar, el 99% de 100 delitos son castigados. En el mundo civil, Es al revés. el 99% es impune y el 1%. A ver, vamos a cerrar en 30 segundos con Carlos Jiménez. Yo quiero decir que sí me preocupa escuchar una argumentación como la de Eder, de que es que ellos violaban derechos humanos. Pues ahora vamos a permitirles que los golpeen. No, porque no, no, violaban no, derechos se tiene no, que no, resolver no. el problema de la disuasión. Creo que lo que tenemos que ya dejar atrás es estar culpando, yo creo, a los anteriores y decir que todo es herencia de los anteriores y que por eso estamos mal. Lo que pasó hoy, por ejemplo, de la Casa Moneda, nunca lo habíamos visto. Lo que pasó en Plaza Arts, nunca lo habíamos visto. Y no creo que sea culpa de los anteriores. Yo creo que ya tenemos que ponernos a pensar en lo que estamos trabajando, en lo que estamos haciendo. Y como lo decías, lo que bien nos va a ir a todos, si le va bien a la seguridad, si le va bien a nuestro presidente Andrés Manuel, nos va a ir bien a todos. Entonces yo creo que ya tenemos que dejar atrás los culpables son los anteriores. Muy creo bien. que es- Carlos, muchas gracias, Carlos Jiménez. Javier Oliva, un placer. Gracias a ti, Carlos. Colega, compañero, catedrático de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Facultad de Derecho, José Luis Camacho, muchas gracias. Órdenes, hermano. Eder Guevara, gracias. Y usted que nos vio, que nos escuchó, tiene la mejor conclusión. Esto es A Fondo. Nos encontramos en el próximo programa. Gracias y muy buenas noches.